Bienvenido a Lenguaje y Comunicación. Lo que trabajaremos hoy es plan de redacción. Punto importante en la prueba de selección universitaria, pues ahora cuenta con 15 preguntas, más de 150 puntos en juego. Bien, pero ¿qué es redacción? Redacción supone desarrollar ideas de manera organizada, ¿cierto?, para poder ser entregadas con un propósito u objetivo determinado. Pero ¿para qué nos sirve esto o qué significa realmente en PSU? Lo que está tratando de hacer el TEMRE, la prueba de selección universitaria, es medir nuestra capacidad de enunciar un mensaje de manera escrita, de manera coherente, para que pueda el receptor recibirlo y entenderlo adecuadamente. Entonces, debemos tener en cuenta algunas cosas. Si bien nosotros podemos entregar textos orales y escritos, en la prueba de selección universitaria se nos está tratando de medir nuestra capacidad de organizar ideas de un texto, pero particularmente escritas. Porque cuando yo estoy hablando lo hago de manera espontánea y al hacerlo de manera espontánea puedo tener algunos errores que son soslayados, ¿cierto? O salvaguardados por recursos paraverbales o no verbales. Pero cuando yo estoy escribiendo algo, o escribo algo, enuncio un texto escrito como un informe, una prueba o un libro, la persona que lo reciba o que lo lea va a poder analizarlo cuantas veces quiera. O sea, va a tomarse un tiempo para hacer una lectura acuciosa si así lo desea. Por lo tanto, yo necesito tener la misma acuciosidad para poder redactar un texto. Entonces implica que no puedo escribir como hablo, pues no tengo al escribir recursos no verbales o tan claramente paraverbales para poderme ayudar. Y como va a perdurar en el tiempo este mensaje, necesito pensar antes de escribir. O sea, necesito tener un plan. Bien, ¿qué significa un plan? Un plan significa organizar o jerarquizar la información de una manera determinada. O sea, la idea principal, después las ideas secundarias, ¿en base a qué? ¿En base a qué secuencia? ¿En base a qué tipo de organización? Para que el receptor pueda entenderlo de mejor y adecuada manera. Comenzaré diciendo que todo texto, seguramente ustedes ya lo saben, tiene una estructura básica. Así que podemos enfrentar este tipo de ejercicios ya partiendo de la idea de que todo texto tiene introducción, desarrollo, ¿cierto? Y conclusión. Por lo tanto, si busco el enunciado que tiene introducción y el que tiene conclusión, puedo llegar también con estos simples pasos a establecer cuál va primero y cuál va después en los enunciados de plan de redacción. Pero bueno, cuando hablamos de planes significa que existen distintos tipos de planes, distintas maneras de organizar la información que voy a entregar de manera escrita. Estos planes son muy variados. O sea, tenemos desde el plan metodológico que utilizan los científicos, por ejemplo, donde se plantea la tesis, el experimento, ¿cierto? Al final va la ley y todo. Pero si bien estos pueden dar en PSU, los puedo sacar un poco por criterio, pero nosotros nos vamos a enfocar en tres planes, que son los que van a cubrir el 90 y tantos por ciento de los ejercicios de PSU y donde los cuales el más importante es el plan deductivo, pues en él se organizan las ideas desde lo más general a lo más particular. Como cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, en el enunciado al universo, en el siguiente a la Vía Láctea, ¿cierto? El planeta, el sistema solar, el planeta Tierra, el continente americano, Chile, la región de Aysén, Coyhaique, ¿cierto? Lautaro 485, donde está el... Por lo tanto, de lo más general a lo más particular. Este plan es muy importante y volveremos a trabajar con él, pues implica en la mayoría de las pruebas de PSU de lenguaje el más del 50% de su organización. Luego el siguiente plan es el temporal o secuencial. Y esto significa que las ideas están organizadas desde un antes a un después. O desde primero, segundo y tercero si es como de secuencia. Esto a mi entender debiera ser más fácil porque vas a tener palabras que te van a poder ayudar en ese sentido. O sea, va a decir en la prehistoria, en un futuro cercano, al amanecer, en 1936, en la década del 90. O sea, vas a tener palabras que vas a poder organizar desde un antes y un después, ¿cierto? De manera más lógica. O sea, con enunciados temporales o secuenciales que me van a poder ayudar. El siguiente plan tiene que ver con el plan causa-efecto. Y el plan causa-efecto implica que ciertos hechos tienen ciertas consecuencias.
Y esto también es posible distinguirlo porque vamos a tener algunos conectores que nos van a ayudar con ello, como el porque, ¿cierto? Y que nos van a poder determinar cuál es el orden. Hay otros parecidos a este plan causa-efecto como es el problema-solución. Por lo tanto, aplicando la lógica no debiera ser difícil abordar estos. Como decía en un principio, el plan deductivo, el más importante. Y esto implica que nos vamos a centrar en él. ¿Cómo se organiza un plan deductivo? O sea, más allá de lo general a lo específico, es que primero va a ir la idea que es más amplia que el título. O sea, si el título dice Renacimiento, por ejemplo, y hay un enunciado que dice épocas históricas, va a ir épocas históricas primero antes que, o como primer enunciado. Luego tenemos la definición. Ya poniendo atención a esto, lo primero que debo hacer, antes de fijarme si hay una idea más amplia que el título incluso, es leer atentamente el título. Una vez que leo atentamente el título, busco la palabra clave del título. Una vez que tengo la palabra clave del título, busco si está la definición en alguno de los enunciados, ¿cierto?, de ese título. Si está la definición de ese título o palabra clave, quiere decir que es plan deductivo y continúo con esta secuencia que estoy entregando a continuación. Si no, significa que es uno de los otros planes. Bien, si está la definición, buscamos si hay alguna idea más amplia que el título, como dije primero. Si no, comenzamos con la idea más amplia que el título o, en su defecto, con definición. Después de definición viene origen, después de origen causa, de causa ciertas características, características clasificación, después de clasificación los ejemplos. Los ejemplos siempre van a ir al final, a excepción que tengamos un enunciado que sea parte del tema que estamos nosotros tratando, tenga una temática diferenciada. Por ejemplo, si todos los enunciados están hablando de manzanas y hay un enunciado que está hablando de peras, obviamente ese va a ir después del ejemplo. Así que bien, esta es como la secuencia que tiene el plan deductivo y que lamentablemente la única manera es memorizándolo, ¿vale? No son muchos conceptos y con la práctica seguramente ya lo vas a poder hacer. Otra cosa, puede que en los enunciados, voy a tener 5 enunciados, ¿cierto? O 4, no estén las características, estén las causas y la clasificación. Se sigue con el mismo orden independiente de que falten algunos en el medio, ¿vale? Ahora, si tengo 2 características, continúo con el mismo principio de lo deductivo, de lo más general a lo más específico. Bien, vamos con un ejemplo. Nuestro primer ejemplo dice chuchunco. Por lo tanto, como yo dije, lo primero que debo hacer es centrarme en el título chuchunco y buscar si está la definición en alguno de estos enunciados. Revisando, ¿cierto? Puedo ver que en el 3 dice nombre de un antiguo suburbio de Santiago perteneciente a la comuna de Maipú. Por lo tanto, implica que ya estoy en un plan deductivo. Ahora, tratemos de buscar si hay algún enunciado que es más general que la definición o que el título, que vendría siendo como coloquialismos chilenos o algo por el estilo, y mirando, no hay. Por lo tanto, vamos a comenzar con el 3. Luego de la definición vimos que estaba el origen y podemos ver que en el 2 dice voz mapuche compuesta por el término chucho o lechuza pequeña y co-agua. Por lo tanto, necesariamente hay una conexión aquí 3-2, que implica que estos enunciados van a ser nuestros primeros. Luego, en los siguientes, puedo ver que en el 4 dice hasta mediados del siglo XX. Esto es temporal. Recuerden que en el lenguaje, digamos, verbal, no van a existir textos completamente puros. Si bien este es deductivo, como central, también puede guardar algunos antecedentes temporales, por ejemplo, causales. En este caso dice hasta mediados del siglo XX y también el origen de la idea de distancia. Y en el 1, actualmente, obviamente va a ir eso después, y que también dice del venir desde muy lejos. Por lo tanto, el 4-1 tenemos la siguiente secuencia, ¿cierto? Completando así que 3-2-4-1 es la secuencia final.